No se pierda todo lo que Dios está haciendo. Ayer estábamos viendo algunos videos que puso el hermano Carlos, Valeria, de su viaje allá a Cañadita, y realmente fue una bendición. Allá hay una obra que se está levantando poderosamente, y cómo ha cambiado aquel lugar, un lugar muy triste, muy oscuro, pero ayer se podía ver el gozo de Dios en aquel lugar. Amén. Así que es un tiempo de bendición especial. También esta semana tuvieron las mujeres de reunión, así que están ya preparándose con todo para el fin de año. Y esta semana tienen los caballeros, amén, reunión en la casa de nuestro hermano Jiménez. Así que esta semana están allá en los Jiménez, los caballeros, el viernes a las 8, creo que, amén. Justo se nos pasó de dar el anuncio, pero viernes a las 8, porque cambiamos esta semana todos los horarios. Bueno, así que si alguno vino a las 7 hoy, se perdieron las cosas, porque estamos jueves a las 8, los sábados los jóvenes a las 8, los domingos a las 8, y los caballeros, las reuniones de caballeros los viernes a las 8. Amén. Así que recuerde que pasamos todo a horario de verano, porque ya se nos está yendo el año, ya se nos fue, ya pasó volando el año. Amén. Así, pero vosotros en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan? Dice que había una ratita, dice que estaba en una esquina, estaba la ratita ahí, y llega otra ratita y cruza por ahí y dice: ratita, ¿qué estás haciendo aquí en la esquina? Y la ratita la mira y le dice: estoy esperando un ratito, dice. Esperando un ratito. Me hace acordar porque en un ratito se nos fue el año, ya estamos a fin de año, ya estamos preparando para el verano, pero creemos que Dios, el Dios que fue fiel todo este año, seguirá siendo fiel este fin de año, y si Cristo no viene antes, el año que viene Dios seguirá siendo más fiel todavía. Y en esta noche yo te quiero hablar sobre arrebatar los milagros de fin de año. ¿Cuántos quieren arrebatar los milagros de fin de año? O sea que Jesús, cuando tuvo su ministerio terrenal, hay uno que fue el primer milagro que Jesús hizo, que hizo las bodas de Caná de Galilea. Pero hubo un hombre, ese pasaje que vamos a leer, libro de Marcos capítulo 10, verso 46, habla de un hombre que arrebató el último milagro de Jesús. Muchos no saben, pero Jesús en su ministerio terrenal, después Dios sigue haciendo milagros hoy en día, ¿no es cierto? Pero Jesús, estando en la tierra, hubo un hombre que antes de que Jesús vaya hacia Jerusalén a entregar su vida, hubo un hombre que arrebató el último milagro. Y que nosotros podemos ser aquellos que en este año, en este fin de año, nosotros arrebatamos los últimos milagros de bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser esas personas? Ese hombre es un hombre conocido, se llamó Bartimeo, el ciego Bartimeo, y en esta noche yo te quiero compartir estas claves de la bendición de Dios, porque Jesús, antes de ir a Jerusalén a entregar su vida, él cruza la última ciudad antes de ir a Jerusalén, a la cruz del Calvario, él cruza por Jericó. Y cuando él entra a Jericó, él está en Jericó, pero cuando él sale después de Jericó, es este pasaje donde se encuentra con aquel famoso ciego Bartimeo. Dice así, Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? ¿Pueden decir amén? Como te decía, este es el último milagro que Jesús hace cuando él está en Jericó. Al salir de aquel lugar, al ir ya para Jerusalén, dice la Biblia que había un hombre que estaba mendigando. Cuando nosotros vemos este pasaje, vos sabés que el libro de Marcos, Marcos no fue discípulo del Señor. Marcos se convierte después varios años después de
del Evangelio de la iglesia primitiva en Hechos, ¿no es cierto? Pero Marcos escribe el Evangelio, y eso también te comparto en esta noche, el que le cuenta a Marcos las historias de Jesús, el que en realidad cuando uno lee el Evangelio de Marcos, en realidad el que está hablando es Pedro. Pedro, el apóstol de Jesucristo, le dictaba a Marcos y Marcos escribía todo lo que Pedro le dictaba. Por eso Marcos escribe de primera mano todas las historias, ¿no es cierto? Y en este pasaje, lo primero que yo te quiero decir es que una de las primeras claves que Dios nos va a dar para recibir bendición va a ser expandirnos en Dios. Alcanzar y hablar un poquito el hermano, ya sí nos estuvo ministrando en esta noche con todo lo que él estuvo hablando, pero si nosotros queremos bendición, Dios nos va a llamar a expandirnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo como te decía, en este pasaje Pedro es el que le está dictando a Marcos esta historia, y en el primer versículo para nosotros es común, ¿no es cierto? Donde dice que ellos salen de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, dice, y Bartimeo el ciego, dice en el versículo 46, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ¿no es cierto? Para nosotros es común esta palabra que dice Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba mendigando, pero en ese pasaje, en el idioma original, lo que estaba diciendo Pedro era una redundancia, estaba hablando algo que para la gente que estaba ahí, si lo leía en su idioma original, iba a interpretar como que Pedro estaba hablando algo repitiendo algo que se caía de maduro. Porque otra de las cosas que te quiero decir en esta noche, la segunda revelación que te quiero, la primera es que arrebatamos los milagros de fin de año, amén, pero hoy te va a salir con palabra de Dios. Lo segundo que te quiero decir es que Bartimeo no se llama Bartimeo. Nosotros siempre interpretamos que el ciego Bartimeo se llamaba Bartimeo, porque estaba el ciego Bartimeo en ese lugar. No, Bartimeo no se llamaba Bartimeo, ¿no es cierto? En realidad no se sabe cómo se llamaba, tal vez se llamaba Timeo. ¿Por qué? Porque Bartimeo es un sobrenombre. En el idioma original Bartimeo es Bar, hijo significa. Timeo es Timeo. Bartimeo significa el hijo de Timeo. Eso es literalmente lo que significa. En el idioma original, Bartimeo significa el hijo de Timeo. O sea, todos le llamaban a Bartimeo como el hijo de Timeo. El ciego que mendigaba, que era hijo de Timeo. Ese era el nombre que él tenía. Eso es lo que significa Bartimeo en el idioma original. Todos ellos en el idioma original, ahí en Israel, conocían ese pasaje. Pero cuando Pedro lo dice, o sea, por eso te digo, cuando la gente lo leía en el idioma original, en ese lugar, decía, se leería así, yo lo leería de esta forma: el hijo de Timeo estaba mendigando, que era el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y qué sé yo. Yo voy a decir, ¿para qué repite dos veces que el hijo de Timeo, que era el hijo de Timeo, si ya todos sabemos que era el hijo de Timeo? ¿Por qué? Porque Pedro estaba sabiendo de que Dios lo estaba llamando a expandirse, y que Dios lo había llamado, aunque él era pescador en el mar de Galilea, cuando Cristo lo llamó, Dios le dijo: te haré pescadores de hombres, y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo no sé hasta dónde va a llegar lo que yo voy a compartir o lo que yo voy a predicar, decía Pedro. Entonces, y realmente llegó hasta nuestros días como Bartimeo. Entonces él dice, para la gente que no sabe, Bartimeo significa el que era hijo de Timeo. Por eso lo traduce, por eso la palabra del Señor en varios pasajes, para ellos era común, pero por eso también cuando dice Emanuel, Dios con nosotros, ellos sabían que Emanuel significaba Dios con nosotros, pero si no me lo explicaban a mí, no te lo explicaban a los que estábamos fuera de aquel lugar, no lo íbamos a saber. ¿Por qué nos explicaron a nosotros? Porque ellos sabían que Dios los estaba llamando a expandir el reino de los cielos. ¿Cuánto están entendiendo? Pues una de las cosas que yo te quiero decir en el tiempo como hijo de Dios, si nosotros queremos crecer y arrebatar las bendiciones de Dios, Dios nos va a llamar a expandirnos. ¿Qué significa expandirnos? A explicarnos a nosotros, a gente que no te va a entender, gente que no te va a comprender, que te va a pedir que vos le expliques la Biblia, que vos le expliques un pasaje bíblico, que vos le expliques algo, porque cuando nos movemos en la iglesia todos entendemos las palabras cristianas, pero cuando vos salís afuera, muchos no te van a estar entendiendo, y ahí donde te van a decir, ¿qué me querés decir con eso? Y ahí vos vas a tener que decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que habla el Señor, esto es lo que te está explicando el Señor, esto significa tal y tal cosa. ¿Cuántos entienden? ¿Amén? Cuando nosotros, ya te digo, cuando uno está en un lugar, cuando vos les tenés que explicar, es porque es una persona de otro lado, es una persona que no conoce. Pasa lo mismo cuando viene la gente de otro lado a Sauce, o vamos nosotros a otro lado, y vos le decís en la U, o le decís chamigo, y le decís, mira, ¿qué estás diciendo? No, porque allá de donde vengo, chamigo significa esto, ¿no es cierto?
pasaba el otro día con yo y con una hermana que estaba hablando y dice, ¿qué me decís? No, esto significa esto, ¿no es cierto? Porque una persona que viene de otro lado no te va a entender. Por eso hay personas que por ahí le dicen, explicarle esta palabra y vos vas a tener que explicarle. Vas a tener que explicarle la palabra del Señor. Dios te va a llamar a expandirte. Me acordaba porque estos días mirábamos un programa en televisión con Johnny de Bernardo Estamateas y estaba el conductor ahí hablando. Y estaban hablando sobre, no sé, sobre la vejez, no sé qué cosas. Estamateas, aparte de ser pastor, es también psicólogo, ¿no es cierto? Y psiquiatra, no sé qué. Y bueno, entonces estaba ahí hablando y le dice, sí, dice, porque esta es como la historia del hijo pródigo. Le dice, ¿la conoces? Le dice al conductor, el conductor tiene que dar ni idea quién es el hijo pródigo. Dice, es el hijo Jesús, mirá, y te cuento. Y le contó la parábola del hijo pródigo en vivo. O sea, yo entre cristianos nosotros sabemos lo que es la parábola del hijo pródigo, pero el hombre ese nunca la había escuchado. Y le predicó en vivo. ¿Por qué? Porque tenía astucia para meterle la palabra de Dios. Y nosotros vamos a tener que tener astucia para predicarle a los demás. A veces nosotros nos manejamos con un lenguaje religioso y no sabemos expandirnos. La gente va a venir a preguntarnos qué significa eso de la Biblia, qué significa eso de Dios, qué significa eso de los últimos tiempos, y nosotros vamos a tener que explicarle. Prepárate, hermano, para explicarle la palabra de Dios sencillamente a aquellos que no te van a entender, a salir de las cuatro paredes, como decía mi hermano, a ganar alma, a expandirnos, porque a veces nos cuesta, a mí me cuesta. Me acuerdo una vuelta, tuve que dar unas palabras en un lugar donde no era una iglesia, era un evento que se hizo hace muchos años y tuve que decir unas palabras ahí, y me acuerdo que yo estaba concentrado pensando qué iba a decir, y tenía todo planificado. Y me dijo Johnny, que está acostumbrado siempre a verme a compartir palabras, y me dice, Leo, ¿por qué te cuesta tanto? Me decía, que si son un par de palabras. No, porque tengo que concentrarme en lo que quiero decir, porque no quiero que se me escape un amén, un gloria a Dios, cuando dice el amén, porque cada que está en todo no cristiano. Y yo, porque se me tiene que salir el lenguaje religioso. Se me tiene que salir el lenguaje de que la gente no entiende, porque tenemos que salir de las cuatro paredes y predicarle a los demás. Por eso es que Pedro, a la gente de ahí no lo entendería, Bartimeo, el hijo de Timeo, pero nosotros sí entendemos, y gracias a Dios porque Pedro compartió esa palabra con nosotros. Hoy nosotros sabemos de Bartimeo el ciego, que arrebató el último milagro de Jesús en aquel tiempo, y Dios hizo un milagro tremendo en su vida. Lo otro que te quiero decir, dice la Biblia que ahí estaba Bartimeo y estaba gritando, dice que cuando escucha que van saliendo los discípulos, dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, comienza a clamar y comienza a clamar y comienza a gritar. Y hay gente que no entiende a veces por qué alabamos con gozo, con alegría, o porque a veces nos tiramos y gritamos delante del Señor. Pero a veces uno está desesperado por una bendición. A veces uno está clamando que Dios haga un milagro. La persona que está desesperada por un milagro de Dios es solamente la que va a entender. No importa que los demás te critiquen, tirarte al piso si tenés que arrodillarte a orar. Vos estás orando por tu milagro. El otro no lo va a entender. Yo no sé lo que vos estás necesitando de Dios, pero yo este fin de año quiero terminar con victoria. Nosotros estamos orando por unos milagros familiares, estamos orando como familia, estamos teniendo victorias en distintas áreas, pero estamos clamando, y si tenemos que tirarnos al piso a orar, vamos a clamar y vamos a gritar, no importa quién nos vea, porque yo quiero un milagro para mi vida. Por eso Bartimeo nadie le detuvo, no importa, así no se grita, así no se ora, no importa, yo quiero mi milagro, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que lo escuchó Jesús, y cuando lo escuchó Jesús, lo primero que hizo Bartimeo, se tiró su capa, que también es símbolo de dejar las cosas del pasado, dejar las cosas afuera. La vez pasada te compartía, la capa, el gobierno romano nunca quería que se mendigue en su entorno. Yo no quería que haya mendigos, incluso en Roma no había mendigos, al que mendigaba lo mataban. Pero había algunos pocos que tal vez tenían alguna cuña, alguna confianza y te permitían mendigar. A esas personas pocas le daban una capa al gobierno romano, una capa romana, y con esa capa la ponían en el piso y se ponía y podía mendigar. Entonces si cruzaban los soldados romanos no le hacían nada porque tenía el permiso del gobernador. Entonces cuando Bartimeo agarra esa capa y la tira, significa que se deshace de su pasado y ya no hay vuelta atrás. Se deshace de la seguridad, se deshace de lo que él tenía todos los días. ¿Qué iba a hacer si Jesús no lo sanaba? No sé. O me muero en el intento, jugándose por el Señor, diciendo yo me juego en esta.
Y esto es lo que tenemos en el camino del Señor, entendemos que a veces hay que jugarse por el Señor. Estamos jugados por el Señor. Estamos, o Dios hace un milagro, o Dios tiene que hacer algo. Y eso es lo que nos moviliza a las mujeres, a los caballeros, a mi hermana que presta ya su casa para que Dios haga un milagro en aquel barrio y que Dios quebrante los yugos. Que Dios lo haga en el nombre de Jesús. A mi hermano que fueron a la chacra, en aquel lugar donde nadie va, y están quebrando y tenés que enfrentar a los demonios. Pero gracias a Dios porque estamos jugándonos en el Señor. Porque mi hermano, ayer estábamos orando, Señor, que no se largue la tormenta, porque de aquel lugar no salís, Si llueve, no salís. Entonces decíamos, y el pronóstico decía, llueve. Pero Dios decía, hoy no va a llover, porque mis hijos están en ese lugar. ¿Cuánto tenemos los Señor? Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de decir las cosas. Vos sabés que Bartimeo, Dios le dice, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Hablando termino. Y Bartimeo le dice, quiero ser sano. ¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué pedidos son los que tenés delante de Dios? Hay gente que puede decir, no lucha por nada, no tiene ni un sueño, ni un plan. Yo tengo una lista, Señor, quiero esto. Quiero que hagas el milagro en mi vida. Porque estos días estábamos haciendo un estudio con un hermano, también hablábamos de la Torre de Babel. Vos sabés que Dios le confundió la lengua en la Torre de Babel y cuando le confundió su lengua ellos no pudieron continuar. Pero una de las cosas primeras que Dios hace en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, dice que Dios toma las lenguas y Dios nos da el hablar nuevas lenguas. Y Dios te va a dar para que vos hables nuevas lenguas espirituales, lenguas de fe, lenguas de bendición, lenguas de amor, lenguas de la palabra de Dios, no lenguas de falta de fe. Había un pastor la pasada que contaba también que los doctores de antes, cuando dice que vos iba al doctor y te sentaba ahí el doctor y te escuchaba, ¿qué tal estás? Te decía, y estoy bien, dice, bueno, ¿y cómo tenés así? Así te escuchaba el doctor. Bueno, después de que te escuchaba todo, el doctor te decía, bueno, saque su lengua para afuera, que quiero ver cómo está su lengua. Así te miraban los doctores, y con la lengua sabían cómo estabas vos. Así es Dios a veces con nosotros. Vos decís, ¿cómo estoy este fin de año? ¿Cómo quiero terminar este fin de año? Yo te voy a decir, a ver, mostrame tu lengua cómo está. A ver, mostrame qué estás hablando. ¿Estás hablando de falta de fe? ¿Estás hablando de cosas que no convienen? ¿O estás hablando de bendición? Comenzá a hablar bendición. Comenzá a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, este año, muchos fin de años hemos tenido, pero como este nunca. Este fin de año se rompen las maldiciones en el nombre de Jesús. Amén. Y se van a romper maldiciones que vienen por años. ¿Por qué? Porque estamos clamando. En el nombre hay maldiciones que han tenido atados familias, hogares y casas por años, pero en este tiempo se corta. Hay maldiciones de pobreza, de escasez, de enfermedad. Todavía escuché un pastor tremendo que me impacta. Pastor brasileño, ya digo que es chileno, pero se crió en Brasil, habla castellano. Profeta, un loco del Señor, le diagnosticaron cáncer, Dios lo sanó. Anda predicando por el mundo. Víctor Hugo se llama. Y vos sabés que cuando él habla, dice que va al doctor y el doctor le dice, doctor, le dice el doctor, bueno, cuando a él le dan el diagnóstico de cáncer, le dice el doctor, mire, ¿su papá tuvo cáncer? No. ¿Su mamá tuvo cáncer? No. ¿Su abuelo? No. ¿Su tío? No. ¿Su pariente no? ¿Tiene algún pariente? No, le dice el hombre. Dice, bueno, entonces usted es el primero. Y el pastor le dice, yo soy el primero, pero también voy a ser el último, porque acá se corta la maldición. Amén. Y eso es fácil decirlo cuando no nos pasa nada, pero cuando tenemos un problema es difícil. Pasó mucho tiempo, pero acá se corta la maldición. Por eso en este tiempo que podamos ser los Bartimeos, antes de que Jesús se vaya, y así para la cruz, quiero mi milagro. Y de ese día salió Bartimeo saltando, glorificando y alabando a Dios. Y así vas a terminar este fin de año vos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos por el otro lado. Cierre sus ojitos. Señor amado, Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia.